Buenas tardes a todos y bueno, vamos a hablar en esta última charla, vamos a hablar sobre criterios armonizados para la evaluación de la calidad física de los lotes de semillas y le vamos a dar un énfasis sobre todo a la identificación de semillas y materia inerte. No sé bien, ahí, no estaba viendo mi presentación. En las presentaciones anteriores y pensando en un analista de semillas que está en un laboratorio y que muchas veces no tiene mucho conocimiento sobre lo que pasa atrás de esa muestra que recibe, es que se planificó todas las presentaciones anteriores que tenían el objetivo de brindar información sobre la producción de los lotes de semillas y todas las decisiones previas, la planificación, el trabajo, las decisiones previo y durante el cultivo, decisiones tomadas durante el acondicionamiento y las repercusiones que pueden tener la calidad de los lotes en la comercialización. Todos esos puntos lo que buscaban era darle un contexto al analista, es decir, ubicar el producto final, que es la muestra que el analista recibe en el laboratorio en su entorno de producción. Ahora yo lo que voy a hacer es contextualizar un poquitito más y ubicar a las semillas en la cadena de producción de alimentos. Si nosotros pensamos hoy en los alimentos que tenemos en nuestra casa, la gran mayoría de los alimentos que tenemos provienen de algún cultivo que se originó con una semilla. Salvo que tengamos algún alimento de origen marino, todos los demás alimentos que ya sea que pasaron por un proceso de más industrialización o no, pero todos provienen o tienen un vínculo directo con una semilla que originó un cultivo. Incluso, como ven ahí, hay un vaso de leche, hay un huevo, es decir, incluso los alimentos de origen animal están íntimamente vinculados a un cultivo que se originó de una semilla, ya sea porque el animal fue alimentado con ración o ese animal para producir el alimento que consumimos consumió una planta cultivada o no que creció de una semilla. Por lo tanto, las semillas son la materia prima para la producción de alimentos. Lamentablemente las semillas no salvarán al mundo, pero sí son el recurso que tenemos en el mundo como lo conocemos hoy para enfrentar el desafío de salvar a la humanidad del hambre. Ayer escuché en el noticiero que en el mundo hoy hay 8.000 millones de personas. Son 8.000 millones de personas que necesitan alimentarse todos los días. Y el punto de partida para ese alimento son las semillas. Y los analistas de semillas son parte de esa cadena de producción de alimentos. O sea que no solo son parte de la cadena de producción de alimentos los analistas, sino que son parte de la cadena de producción de semillas de buena calidad. Y esas semillas de buena calidad son y serán cada vez más necesarias, dado el aumento en la necesidad de producir alimentos que acompañen este incremento de la población mundial. Con lo dicho, creo que en la diapositiva anterior es más que claro por qué es importante conocer la calidad de las semillas con las cuales empezamos nuestros cultivos, porque son la materia prima. Mejor materia prima, mayores rendimientos y por lo tanto mayor cantidad de alimentos. Pero hay otros motivos, capaz que más cotidianos, por los cuales es importante conocer la calidad. Por ejemplo, para el comprador de semillas, conocer la calidad es importante porque es la materia prima del cultivo que quiere tener y que condiciona el éxito o el fracaso de su cultivo. Hay otros factores que van a intervenir a lo largo del cultivo que podrán favorecer o perjudicar al cultivo, pero si parte de semilla de buena calidad está apuntando al éxito y si parte de semilla de mala calidad ya empieza con una condición desfavorable.
Para el productor que produce semillas es importante también conocer la calidad de las semillas que produce, le permite compararse, posicionarse en el mercado, cómo es la calidad de la semilla que está produciendo, y también sumamente importante es que le permite conocer a qué destino va a enviar su producto, en función de las exigencias de calidad de las distintas regiones o distintos países. Su producto podrá ingresar o no a determinados mercados y eso solo lo sabe si conoce la calidad de los lotes que produce. Por último, también es importante y es necesario conocer la calidad de las semillas para cumplir con las exigencias de las normativas existentes. En 1816 en Suiza se promulgó la primera ley de semillas a nivel mundial. Y de ahí en adelante, hasta el día de hoy, ya todos los países cuentan con un marco regulatorio que regula y ordena la producción y el comercio de semillas. Y estos marcos regulatorios establecen condiciones mínimas de calidad. Esas condiciones mínimas de calidad deben darse a conocer para que se sepa que los lotes que se están comercializando cumplen por lo menos con las mínimas exigencias de calidad. En Uruguay, ¿dónde es que se da a conocer que los lotes que se comercializan cumplen con las exigencias de la normativa? Esa información está en los rótulos, las etiquetas que Fabián les decía que están adheridas a cada envase de un lote de semillas. Ahí a la izquierda lo que vemos es una etiqueta, es un ejemplo, una etiqueta de un lote de semillas de la categoría certificada 1, y lo que se ve dentro del círculo blanco es que dice pureza mínima 97%, germinación mínima 80%. Esa es la información que está garantizando que ese lote cumple con la exigencia mínima de calidad establecida en nuestro país, en el estándar específico de Lolium multiflorum, como les hablaba recién Fabián de los estándares. Y con esa información se garantiza que el lote cumple por lo menos con esa calidad, es decir, cumple con la calidad que se exige en Uruguay. ¿De dónde sale esa información que es tan importante, que es la garantía de calidad de ese lote de semillas? Sale de los análisis que hacen los analistas en un laboratorio. Es tan importante esto, ¿dónde fue hecho? ¿Dónde fueron hechos estos análisis en donde se obtiene esta garantía de calidad? Que el número del laboratorio figura también en la etiqueta, porque es el laboratorio el que se está haciendo responsable y está dando las garantías de calidad para ese lote. Ahora, si en un laboratorio o en cualquier laboratorio los analistas decidieran por sí solos cuáles son los métodos que va a aplicar para realizar el análisis de germinación o de pureza y cuáles son los criterios que va a usar para evaluar esos análisis, si eso fuera decidido por los analistas y aplicaran la metodología que se les ocurre, esos resultados que vemos en las etiquetas no serían fáciles de interpretar, porque no conoceríamos cómo fue el criterio que aplicó ni qué metodología se aplicó. Tampoco sería repetible o reproducible ese análisis y para obtener esos mismos resultados en otros laboratorios, si ese mismo lote se analiza en otro laboratorio. Y tampoco serían comparables los resultados entre lotes, porque si cada uno aplica el método que quiere o los procedimientos o los criterios que quiere al evaluar, obviamente los resultados de los análisis varían. Para que eso no suceda, lo que se aplican son procedimientos estandarizados para los análisis de semillas. Hay un artículo en la ley 16.811, que es nuestra ley de semillas. El artículo 36 establece que los laboratorios de análisis de semillas en Uruguay van a realizar sus análisis de acuerdo a lo establecido por la Asociación Internacional de Análisis de Semillas. Esta asociación normalmente la conocemos como ISTA por sus siglas en inglés. O sea que todos los laboratorios
que están habilitados para analizar semillas van a aplicar los procedimientos tal cual los dice ISTA. ¿Dónde están esos procedimientos? Desde, creo, espero no equivocarme, pero creo que desde 1830, que fue el año en el que se publicaron las primeras reglas ISTA, me parece. Desde ahí en adelante, ISTA todos los años publica las reglas con la metodología precisa para realizar todos los análisis necesarios para analizar la calidad de los lotes de semillas, distintos aspectos de la calidad. Esas reglas se revisan, como ya lo dije, anualmente, y entonces todos los años se renuevan y se incorporan aspectos de análisis o nuevas especies que entran, empiezan a tener metodología para analizarse. Las reglas consisten de 19 capítulos. En el capítulo 1 lo que se establece es cómo completar los certificados ISTA. Los laboratorios que estén acreditados ante la Asociación Internacional de Análisis de Semillas pueden completar y emitir certificados de validez internacional, y ahí en ese capítulo está establecido cómo es que deben completarse esos certificados. Y de todos modos, a los laboratorios que no estén acreditados ante ISTA, es importante conocer ese capítulo porque ordena y mucho la forma en la cual debemos completar los resultados de los análisis en los certificados que se emiten. El capítulo 2 es el capítulo que trata sobre el muestreo, que vieron con Fabián la importancia de realizar los muestreos de los lotes de semillas de acuerdo y siguiendo los procedimientos establecidos. Y de ahí en adelante, del capítulo 3 al 19, hay un capítulo por cada uno de los análisis que se aplican para evaluar determinado aspecto de la calidad de un lote de semillas. Que el capítulo 2 sea el capítulo de muestreo, es decir, que el capítulo de muestreo esté al comienzo de las reglas ISTA, no es nada más que por seguir el orden en el cual se dan los acontecimientos de que es necesario muestrear el lote primero para que llegue la muestra al laboratorio, sino que es tan importante el muestreo que en todos los capítulos siguientes de las reglas ISTA se parte de la base de que el muestreo está bien realizado. Si el muestreo no es bien realizado, la muestra que llega al laboratorio no tiene ningún valor, porque por más que un analista haga los mejores análisis sobre esa muestra, si la muestra no es representativa del lote, los análisis no van a reflejar la calidad del lote, sino que van a reflejar simplemente la calidad de la muestra recibida. Entonces, todos los restantes capítulos dan por sentado de que la muestra se extrajo correctamente, que una vez que se recibió en el laboratorio esa muestra, fue sometida al procedimiento de homogeneización y cuarteo correctos, y por lo tanto la muestra o las muestras que obtenemos para realizar los análisis, que son las muestras de trabajo, mantienen y reflejan la composición del lote del cual provienen. ¿Tá? Ahí si vemos un lote de trigo, que es un lote que puede tener máximo 30.000 kilos, vemos el tamaño de los bolsones y la cantidad de bolsones que componen ese lote. Luego del muestreo y de la homogeneización y cuarteo se obtiene una muestra de trabajo para realizar la pureza que pesa aproximadamente no menos de 120 gramos, pero va a andar lo más aproximado posible en ese peso, 120 gramos, de un lote de 30.000 kilos. Sobre esa muestra se va a sacar el valor del porcentaje de pureza. Y además de esa muestra, de la semilla que quede como semilla pura del resultado del análisis de pureza, esas semillas son las que van a ir a que se realice el análisis de germinación y se va a obtener el resultado de porcentaje de germinación. Es decir, que de un lote de 30.000 kilos vamos a tener una muestra de trabajo de 120 gramos
para conocer el porcentaje de pureza y el porcentaje de germinación de todo el lote. Sí será importante la representatividad de la muestra. En el capítulo de muestreo, como ya vieron con Fabián, hay una tabla que es la tabla 2C, en donde están incluidas todas las especies, es una lista de especies, y están ahí todas las especies para las cuales las reglas tienen una metodología para analizarlas. Y también, como ya lo vieron, está el peso máximo de los lotes por especie, el peso mínimo de la muestra de envío y los pesos mínimos de las muestras de trabajo. Capítulo 3 y 4 son el capítulo 3, análisis de pureza, y el capítulo 4, la determinación de otras semillas en número. Este encuentro tiene como base brindarle o aportarle a un analista en formación los conocimientos básicos, principios y procedimientos aplicados para analizar la calidad física de lotes de semillas. Así que de ahora en adelante nos vamos a referir solamente a estos dos análisis contemplados en estos dos capítulos de las reglas. Es importante saber una cosa, que los dos análisis son análisis complementarios. Necesito hacer los dos análisis para conocer la calidad física de un lote. El análisis de pureza brinda información sobre la composición del lote en porcentaje en peso. Esa información en Uruguay, por lo menos, debe figurar en las etiquetas. La determinación de otras semillas en número brinda información sobre el número de semillas de otras especies presentes en determinado peso analizado. Esa información en Uruguay no va en las etiquetas, pero es un análisis que siempre hay que realizar. Como vieron en la charla de Gonzalo Zorrilla, por ejemplo, en el caso del arroz, muchas veces es este análisis el que determina que un lote de arroz queda fuera de estándar por la presencia de arroz rojo, que puede no haber aparecido o no haberse detectado en los 70 gramos en los que se analiza la pureza, pero sí se puede encontrar, por ejemplo, en los 700 gramos analizados en la determinación de otras semillas. Y no es el único caso. En muchos casos pasa que la pureza da dentro del estándar y se encuentra en la determinación de otras semillas en número que el lote está fuera de estándar por el número o la aparición de determinada maleza con tolerancia cero, por ejemplo. O sea que es un análisis que, aunque no figure en la etiqueta, siempre hay que realizar. Hablemos un rato del análisis de pureza. ¿Cuál es el objetivo? Determinar la composición física en porcentaje en peso de la muestra de trabajo, pero por inferencia de todo el lote, y además conocer la identidad de los contaminantes. ¿Qué se hace entonces en este análisis? Bueno, vamos a tener una muestra de trabajo y la vamos a separar en las siguientes fracciones. Por un lado, semilla pura, por otro lado, semillas de otras especies y por otro lado, material inerte. Para cumplir con los estándares uruguayos, muchas veces es necesario, dentro de la fracción semillas de otras especies, separar lo que son semillas de otras especies cultivadas de semillas de malezas. E incluso en algunas especies es necesario, dentro de las semillas de malezas, hacer una separación de semillas de malezas comunes y semillas de malezas con tolerancia. Y dentro de la materia inerte, bueno, se separa ya sea todo lo que es material inerte, tierra, piedritas, insectos, insectos muertos, insectos vivos si los hubiera también, material de tratamiento si la semilla está tratada o curada, material de tratamiento de semillas que no esté adherido a las semillas, todo eso va para la fracción materia inerte. Y es importante acordarse que el análisis no consiste solamente en separar las fracciones, sino también en identificar los componentes contaminantes. ¿Qué es la semilla pura? ISTA define la semilla pura como que es la especie bajo análisis. Normalmente es la especie declarada por quien nos envía la muestra o la especie que se encuentra en mayor proporción en la muestra de trabajo. ¿Sí?
Yo siempre digo que el primer resultado, el primer paso de un análisis de pureza consiste en que el analista identifique la especie a la cual pertenece esa especie que está en mayor proporción. Es decir, el analista no da por sentado que la especie es de la especie que quien le entrega la muestra dice que es, sino que el analista analiza y su primer resultado es decir, esta especie la vi y corresponde a tal especie. Esta semilla la vi y corresponde a tal especie. Eso lo registra y lo debe registrar como resultado de análisis en su ficha de análisis y luego también en el certificado. ¿Cuál es la definición general de semilla pura que da el capítulo 3? Bueno, dice que las semillas puras son unidades de dispersión de la especie, esas unidades que se encuentren intactas, es decir, sin daños, o inmaduras, pregerminadas, o que estén partidas, pero que esos trozos sean mayores a la mitad del tamaño original, o pueden estar contaminadas y seguir siendo consideradas semilla pura. Hay exsalvedades, dice, bueno, salvo que estén contaminadas, pero salvo que estén parcial o completamente transformadas en esclerosios, que son masas endurecidas de tejido de hongos, o esporas de hongos, o agallas de nemátodos, o que sean partes de semillas de la especie bajo análisis, pero que esos pedacitos sean iguales o menores a la mitad del tamaño original. Esa es una definición muy general de lo que es la semilla, considerar semilla pura. Otra cosa que es importante ver acá, y es que dice, ¿qué es semilla pura? Son unidades de dispersión de la especie. Tenemos que acordarnos cuando hacemos el análisis de pureza que lo que estamos haciendo es la pureza física, estamos evaluando la pureza física. Si un analista, a veces con más experiencia, puede identificar cultivares diferentes de una especie cuando está mirando las semillas, como por ejemplo ven ahí en esa foto, que tenemos semillas de soja y tienen ese hilo, esa cicatriz que ven en la superficie, en algunas es negro oscuro y en la del centro es marrón. Los analistas con más experiencia saben que esa diferencia en el color de hilo representa que estamos mirando distintos cultivares. Pero acá en el análisis de pureza nosotros estamos analizando la especie, si es o no es de la especie, no si es o no es de determinado cultivar. O sea que aunque reconozcamos que hay diferentes cultivares, es de la especie, es Glycine Max, pasa a la fracción semilla pura. Todos los que nos enfrentamos a una muestra de trabajo para hacer el análisis de pureza en algún momento, sabemos que con esas definiciones, con esa definición general dada, no nos va a ser suficiente. Y que muchas veces capaz que empezamos a pensar, pero ¿y esto lo dejo en la fracción semilla pura o lo saco? Por ejemplo, esas semillas que tengo ahí no tienen embrión, y un analista puede decir, bueno, pero si esta semilla no tiene embrión, ¿para qué la voy a dejar en la semilla pura si después cuando la voy a llevar a germinación obviamente no va a germinar? O las semillas de abajo, esas semillas de soja que están partidas, que están en muy malas condiciones, que podemos decir, bueno, esto en realidad no sirve como producto final de un lote de semillas, parece no servir demasiado. Pero el tema es que ahí, si empezamos a dudar qué dejamos en la semilla pura o qué pasamos a materia inerte, empiezan a haber diferencias de criterios que harían irrepetible e irreproducible los resultados de un análisis. Entonces, para que esto no pase, ISTA nos provee para cada una de las especies lo que es la definición de semilla pura. Es tan importante que incluso hay un handbook, un manual, en donde profundiza un poco más con los ejemplos de qué considerar cuando yo miro las semillas de mi muestra de trabajo, la semilla de la especie bajo análisis. ¿Qué considero que debo dejar en la fracción semilla pura y qué considero que tengo que sacar de esa fracción y pasar a la fracción materia inerte? En las reglas ISTA
están en la tabla 3b, las definiciones de semilla pura están contempladas. Como ya lo comenté, son necesarias estas definiciones de semilla pura para armonizar los criterios sobre qué considerar semilla pura y qué materia inerte. Y la tabla 3b está dividida en 3 partes. En la parte 1 y 2 vamos a encontrar la referencia. En la parte 1 lo que encontramos es el número, nos lleva al número en donde nos dice cuál es la definición de semilla pura para esa especie. Y en la parte 3 hay un glosario. Acá se explica un poquito mejor. En la parte 1 lo que tenemos es un listado de géneros. Entonces, si por ejemplo estuviéramos haciendo un análisis de colza, la colza, el nombre científico es Brassica napus, es decir, que pertenece al género Brassica. No sé cómo es la definición de semilla pura y la quiero leer. Voy a la parte 1 de la tabla 3b, busco el género Brassica. En la segunda columna veo que me dice que es una Brassicacia, me dice cuál es el nombre de la familia a la que pertenece. En la siguiente columna me dice el número de la definición de semilla pura que le corresponde, en este caso el número 11. Y en la última columna de esa tabla, en el caso de Brassica, no hay información, está vacío. Esa última columna que vieron en el encabezado dice brososidad y en algunas líneas tiene la letra C y en otras está vacía. Se refiere, la C viene de la traducción, quedó de la versión en inglés, se refiere a chaffy o chaffines, pero en español el término es brososidad. ¿A qué se refiere eso? Las semillas brososas son las semillas que se deslizan con dificultad. Son semillas que tienen una tendencia a aglomerarse, a formar como pelotones de semillas, se deslizan con dificultad y tienen una tendencia a quedarse adheridas a otras materiales con los cuales entran en contacto. Pero en el caso de la Brassica no tenemos esa letra y nos dice que la definición está dada en el punto 11. Vamos a la parte 2 de la tabla donde encontramos todas las definiciones y buscamos el número 11. Y ahí leemos la definición que le corresponde entonces a la colza, la definición de semilla pura. Si hay un término que no conocemos, por ejemplo ahí está resaltado el término testa, bueno, voy al glosario y seguramente esté contemplada la definición de ese término en el glosario. Aún está existiendo ese glosario, el glosario no contempla todo lo que un analista debería de saber en lo que se refiere a este mundo botánico con el cual está vinculado, que tiene muchas veces, es necesario ir adquiriendo a medida de que se va trabajando nociones básicas de botánica para facilitar la comprensión de las definiciones de semilla pura, pero también de la tarea en general, de otros análisis también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es rápidamente ir tocando algunos puntos que creo que son importantes que como base de partida para un analista que está empezando a vincularse con este mundo de las semillas. Primero, hay que saber que los nombres científicos de las especies vegetales se componen de 2 palabras. La primera palabra corresponde al género y la segunda palabra es el epíteto específico. Lo vemos con un ejemplo. Dice el ejemplo ahí, Lolium multiflorum. Ese es el nombre científico del raigras, por ejemplo. El Lolium es el género al cual corresponde la especie Lolium multiflorum. ¿Tá? Para nombrar a la especie hay que sí o sí utilizar las 2 palabras. Un género puede contener varias especies que están todas vinculadas en el mismo género porque son muy semejantes, están muy emparentadas, comparten muchísimas características. Y se diferencian por algunas características relativamente menores. Entonces tenemos, por ejemplo, el Lolium temulentum, Lolium perenne y otras especies de Lolium. Para nombrar a varias especies de un género se usa una abreviatura que es SPP.
Si yo quiero nombrar a esas 3 especies de Lolium, pero sin aclarar los nombres de cada especie, simplemente voy a hablar de varias especies del género Lolium, alcanza con escribir Lolium y a continuación SPP. Ejemplo, estamos realizando un análisis un análisis de semillas de trigo y encuentro una serie de semillas de Lolium, pero no sé darme cuenta si pertenecen a Lolium multiflorum o Lolium perenne o a qué Lolium pertenecen. Y encuentro varias, tampoco sé si son todas de la misma especie, dado que son semejantes entre sí, bastante difíciles de identificar, Lolium perenne de Lolium multiflorum. Entonces, ¿cómo informo que encontré todas esas semillas? Bueno, informo poniendo Lolium SPP. Sé que son varias semillas del género Lolium, puede ser de varias especies. Si yo quiero hacer referencia a una sola especie del género Lolium, en vez de utilizar esa abreviatura SPP, uso solamente SP. Si yo escribo Lolium SP, le estoy expresando a la persona que lee eso de que estoy hablando de una sola semilla, una sola especie del género Lolium. Y eso pasa, por ejemplo, si yo encontré una sola semilla de Lolium y no sé de qué especie de Lolium es, pero es una sola seguramente es de una única especie. Entonces pongo Lolium SP. Si hubiese encontrado más de otro caso y yo sé que son de una misma especie, pero no sé el nombre de la especie, pongo el nombre del género y a continuación SP. Eso son abreviaturas que se utilizan con mucha frecuencia en los registros, en las fichas de análisis, en los certificados. La nomenclatura botánica es bastante compleja y si quieren más información sobre ese tema, hay una presentación al respecto en el canal de YouTube de INASE. Otra noción que es básica saber es la definición de semilla, dado que es el material con el cual estamos trabajando todo el tiempo. Las semillas se pueden definir principalmente por 2 motivos. Una es por su función, es la estructura que se separa de la planta madre con la finalidad de reproducir a la especie, es decir, dar origen a una nueva generación de la especie y de dispersarla en el ambiente. También podemos definir a las semillas por su origen. Y ahí, por su origen, una semilla es la estructura que resulta del desarrollo de un óvulo, que en la mayoría de las plantas se encuentra dentro de un ovario. Y para que esto sea un poco más fácil de comprender, tenemos el esquema ahí a la derecha. La mayoría de las plantas que habitan la tierra hoy en día y sobre todo también las económicamente más importantes corresponden a un grupo dentro del reino vegetal que son las angiospermas. Las angiospermas se caracterizan por tener una flor que su representación típica es como está en ese esquema que está ahí. Todos más o menos se recordarán de haberlo visto, aunque sea en la escuela, cómo es más o menos la estructura de una flor que tiene de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, las siguientes estructuras. El cáliz, luego a continuación la corola, que es ese verticilo que normalmente está compuesto de pétalos vistosos o llamativos, muchas veces. Luego hacia adentro tenemos el androceo, que es donde reconocemos las anteras, los estambres. Y en el interior lo que tenemos es el gineceo. En el gineceo podemos diferenciar como porciones. La porción basal del gineceo generalmente está más ensanchada y se llama ovario. Y dentro del ovario, dependiendo de la especie, va a haber un óvulo o muchos, o numerosos. Esos óvulos no están sueltos adentro del ovario, sino que cada óvulo tiene como una especie de cordón o pie que lo une a la cara interna del ovario. Ese pie se llama funículo. ¿Qué pasa después que se da la fecundación en estas flores? Cada óvulo que fue fecundado va a empezar a desarrollarse y se transforma y deja de ser una pelotita acuosa, que es como era originalmente, y se va transformando hasta que se convierte en una semilla. Y el ovario, que contenía estos óvulos, va sufriendo también una serie de
transformaciones hasta que termina convirtiéndose, ese ovario termina convirtiéndose en un fruto, ¿tá? Por lo cual, por su origen, una semilla es un óvulo transformado que está inicialmente contenido dentro de un fruto. ¿Cuáles son las partes de una semilla madura? Una vez que madura la semilla, todas tienen un embrión, que es esa estructura que después que se desencadene la germinación va a dar origen a la nueva planta. Tiene sustancias de reserva que van a ser utilizadas durante la germinación por ese embrión y hasta que se vuelva fotosintéticamente independiente. Y tiene una cubierta seminal que se llama testa, que protege tanto a las sustancias de reserva como al embrión. Ahora, no todas las semillas, una vez que llegaron a su madurez, son iguales. El tejido de reserva puede mantenerse como un tejido independiente y es como vemos ahí en el dibujo o en la foto, en realidad, del lado izquierdo de la pantalla, donde vemos un embrión de tamaño relativamente pequeño y un tejido de reserva independiente que se llama endosperma, que ocupa gran parte de la semilla. En otros casos, como puede pasar en la semilla de colza o en la semilla de soja, el tejido de reserva, ese endosperma que siempre se forma, es consumido durante el desarrollo de la semilla y esos nutrientes quedan entonces contenidos dentro del embrión. Es como que el embrión consume durante su desarrollo los nutrientes del endosperma y quedan almacenados dentro de un embrión, ahora sí, de mucho mayor tamaño, esperando que se desencadene la germinación. Otras nociones que es importante saber. Todos sabemos que hay diferentes tipos de frutos. La primera clasificación que se nos ocurre cuando pensamos en clasificar frutos es en que hay frutos carnosos y frutos secos. Dentro de los frutos secos, hay frutos secos que tienen muchas semillas en su interior. Y entonces, para que las semillas se dispersen libremente, es necesario que esos frutos se abran. Eso pasa en la colza, pasa también en la soja. ¿Qué pasa con las semillas de esos frutos secos que se abren para dispersar individualmente a cada una de las semillas? Se corta ese funículo que habíamos visto que mantenía unida a la semilla a la cara interna del ovario, se corta y deja una cicatriz. Esa cicatriz es lo que se puede ver ahí en la foto de la semilla de soja y recibe el nombre de hilo o hilio, dependiendo cómo lo quieran llamar, se utilizan los dos términos. ¿Tá? Ese hilo puede ser más o menos evidente y eso dependerá de la especie. Hay frutos secos que en vez de contener numerosas semillas contienen una única semilla. En ese caso no es necesario que esos frutos se abran para dispersar las semillas libremente, porque ya el fruto solamente contiene una semilla. Esos frutos, cuando son secos y uniseminados, normalmente el aspecto, su morfología externa, se asemeja mucho a una semilla. Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del girasol, en el caso del maíz. Entonces, normalmente nos referimos a ellos con el término semilla, porque su función es la misma. Pero desde el punto de vista de su origen, o para un botánico, ya eso no sería una semilla, sino que sería un fruto. ¿Ah? Otra cosa importante a saber, muchos frutos caen acompañados de estructuras que estaban cerca del fruto en la planta, generalmente otras partes de la flor. Por ejemplo, en esta semilla, a ver si anda esto, acá en la semilla de centauria, que vemos acá, está como este penacho ahí en la parte superior y eso en realidad era el cáliz de la flor. Y eso cae junto, se dispersa junto con esa unidad de dispersión y interviene en la dispersión. O pasa, por ejemplo, en el caso de la cebada, que es un fruto que cae envuelto por dos brácteas que vamos a ver un poquito más adelante cómo son.
O sea que también es importante que sepan que para cuando estamos hablando en términos generales, refiriéndonos a estas estructuras que cumplen con la función de dispersar a la especie, que son estas estructuras que nosotros utilizamos para sembrar un cultivo, y no queremos entrar en el detalle que entraría un botánico para andar explicando exactamente a qué corresponde cada una de estas estructuras, es por eso que se usan los términos como unidades de dispersión o diásporas. Son esas unidades que cumplen la función de la semilla y no voy más profundo que eso con el término. También utilizamos, lo más común la mayoría de las veces, el término semillas en un sentido muy general. Es la semilla considerando más bien la función de esa unidad. Y también es importante detenerse un poquito para tratar de comprender cómo son las unidades de dispersión que podemos encontrar dentro de la familia de las gramíneas. La familia de las gramíneas o Poaceae es una de las familias más importantes dentro de las angiospermas y económicamente es la familia más importante. Y en el laboratorio de semillas permanentemente estamos o trabajando con semillas de esta familia o encontrando semillas de esta familia como contaminantes. Entonces vamos a ver cómo pueden ser las unidades de dispersión de las gramíneas. Las gramíneas, rarísimo que estemos enfrentados a una semilla verdadera, es decir, semilla del punto de vista de su origen. Es muy raro que nos enfrentemos a una semilla de verdad de las Poaceae. Lo que se dispersa normalmente es su fruto, y el fruto tiene unas características particulares y entonces recibe un nombre propio, es un cariopse. ¿Cuál es la característica más particular del cariopse? Que la pared del fruto que contenía el óvulo, ¿no? La pared del ovario y la pared del óvulo, en ese proceso de maduración del fruto terminan soldadas, es decir, están fusionadas la pared del fruto y la pared de la semilla. Por eso es que es imposible pelar, si bien el maíz es un fruto, es imposible sacarle la cáscara, digamos, es imposible pelar un grano de trigo o pelar un grano de maíz, porque están soldadas las dos estructuras. Muchas veces la unidad de dispersión puede ser un antesio. ¿Qué es un antesio? Es un cariopse que está envuelto por dos como hojitas modificadas, que como morfológicamente son distintas, reciben nombres distintos. Una de esas hojas se llama lema y la otra se llama palia. Entre la lema y la palia forman como un estuche que primero están protegiendo la flor y después, si en esa flor terminó desarrollándose el ovario en un fruto y se terminó formando un cariopse, entonces lo que tenemos es un cariopse contenido dentro de la lema y la palia. Eso es un antesio. Y en otras especies podemos encontrar como unidades de dispersión una espiguilla. ¿Qué es una espiguilla? No es más que una serie de antesios que se disponen sobre un eje, ese eje que se denomina raquilla, que vemos en esta estructura que está como más abierta para que lo puedan visualizar. Ahí hay un eje, esa es la raquilla, y sobre ese eje se van disponiendo una serie de antesios. Eso depende de la especie también, cuántos antesios encontramos sobre esa raquilla. Y en la base de las espiguillas hay dos hojitas como estériles, dos brácteas, que se denominan glumas, que es lo que está representado o pueden ver en la parte basal de esta espiguilla acá. Así que esos son los tipos de unidades de dispersión que podemos encontrar en la familia de las gramíneas. Para realizar un análisis de pureza con todas estas nociones, ¿qué es lo que tengo que saber? Bueno, tengo que conocer la definición de semilla pura de la especie bajo análisis. Pero también tengo que conocer la definición de semilla pura de las especies que aparecen como contaminantes. Si esas especies que yo encuentro como contaminantes están comprendidas dentro de las reglas ISTA, entonces para clasificarlas como materia inerte o semillas contaminantes, tengo que conocer la definición de semilla pura. Pero hay excepciones. Por ejemplo, en estos casos de las espiguillas, como veíamos hoy de la familia de las gramíneas, cuando encontramos en algunas especies estas
que las espiguillas caen enteras o partes, pero que son varios antecios juntos, unidos por ese eje, la raquilla, a eso se le llama unidades de semillas múltiples. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis de pureza, por ejemplo, en el caso de la foto, esto es Bromus catharticus, y ocasionalmente puede pasar que se mantenga la espiguilla unida. Cuando nosotros estamos analizando un lote de Bromus catharticus y encontramos una unidad de semilla múltiple, la unidad de semilla múltiple es parte de la fracción semilla pura. Si es, a veces pasa que de esta espiguilla solamente tiene el antecio basal fértil, es decir, hay un cariopsis solamente dentro del antecio basal, y los antecios que están en posición superior en esa espiguilla están estériles, están vacíos. ¿Cómo consideramos esta unidad? Si el Bromus catharticus es la especie bajo análisis, esta unidad de semilla múltiple queda intacta en la fracción de semilla pura. No importa que sea fértil solo el antecio basal, no desarmo esa unidad de semilla pura y toda la unidad queda en la fracción semilla pura. Ahora, si esta espiguilla de Bromus aparece como contaminante, entonces ahí sí cambia, en este caso, la consideración, y lo que hay que hacer es separar el antecio fértil. Ese antecio queda dentro de la fracción de otras semillas, especies contaminantes, y los antecios estériles se separan y van a ir a formar parte de la materia inerte. Ahora lo que vamos a hacer es una referencia rápida de lo que son las definiciones de semillas puras en las especies de cereales y oleaginosos, para que vean cómo es que va cambiando la definición de acuerdo a cómo es, desde el punto de vista botánico, esa unidad de dispersión. En colza y soja tenemos la misma definición de semilla pura, porque comparten la característica de que son semillas que tienen su interior ocupado por solamente un embrión de gran tamaño y no tienen tejido de reserva aparte. Entonces la definición dice, bueno, ¿qué es la semilla pura? Es la semilla siempre que mantenga una porción de la testa adherida. Ahí me da una condición que es importante considerar. Siempre que haya un pedacito de testa, la puedo considerar semilla pura, pero si no tiene testa y encuentro el embrión totalmente desnudo, entonces eso está claro que no es semilla pura. Hay otra cosa que es interesante resaltar en esta definición. Si sigo leyendo, dice, en Fabacia, cotiledones separados que se mantienen juntos dentro de la testa. Pero en Fabacia yo puedo no saber qué es. Entonces ahí les doy un tip abajo. Siempre que estoy leyendo algo vinculado a la botánica y me da un nombre y ese nombre termina en ACAE, esa terminación me está indicando que se está haciendo referencia a una familia botánica. Si ustedes después pueden mirar para atrás, cuando vimos la tabla 3B, la parte 1, habíamos visto que en Brassica me decía que la familia es Brassicaceae. Y acá, en esta definición de semilla pura, que es compartida para Brassica napus y Glycine max, me está haciendo un comentario, pero exclusivamente para las fabáceas. Es decir, tengo que prestar atención a esas cosas. Si yo no sé a qué familia pertenece la colza, y yo leo que acá me está diciendo en Fabacia, cotiledones separados que se mantienen juntos dentro de la testa, los considero como semilla pura, y puedo dudar, bueno, la colza será una Fabacia, tengo que aplicar esto, ¿cómo lo aplico? Voy y me fijo a qué familia pertenece. No es una Fabacia, así que esto no corre para el caso de la colza. En el caso del girasol, tiene la definición de semilla pura número 4. Y cambia, me dice, es el aqueño. ¿Qué considero semilla pura? El aqueño. ¿Qué es el aqueño? El fruto, ese tipo de fruto. ¿Tá? Es el aqueño con o sin rostro, papus, brácteas. ¿Qué es eso? Estructuras anexas que en esta definición de número 4 puede haber especies que entran dentro de esta definición y que su unidad de dispersión se dispersa con estructuras acompañantes. ¿Tá? En el caso del girasol no tiene estructuras acompañantes.
Y dice, bueno, aqueño, salvo que sea obvio que no hay semilla presente. Pero obvio, ¿a qué se refiere? Bueno, a que es obvio visualmente, no implica que yo tenga que presionar todas las semillas ni ejercer ninguna otra acción para verificar semilla por semilla en el análisis de pureza si están llenas o no. ¿Tá? Y acá hay otra cosa que es interesante remarcar. Dice, ¿qué es semilla pura? Semilla con pericarpo o testa parcial o completamente removidos. Y acá vieron que es totalmente distinto a lo que me decía para la colza la definición anterior, que si yo no tengo un pedacito de testa en esa unidad, entonces la tengo que sacar de la semilla pura. Y acá puedo encontrar una semilla de girasol que no tenga su cubierta negra esa que corresponde al pericarpo y que esté totalmente libre de eso y la considero semilla pura igual. Por eso a lo que voy con esto es que es importante conocer la definición de semilla pura de la especie que estamos analizando porque no puedo aplicar el mismo criterio para todas. Con respecto al trigo y el maíz, que comparten la definición de semilla pura número 40, la definición es muy sencilla porque en este caso son cariopsis que se dispersan libres de otras estructuras, entonces se considera semilla pura al cariopse o a trozos de cariopse mayores a la mitad de su tamaño original. Lo que quiero dejar evidente acá con esas fotos es que, bueno, tenemos un grano de trigo ahí, en ese lugar donde ven que hay como un cambio de textura en la superficie, eso corresponde a la posición que ocupa el embrión en esa semilla de trigo, y el resto de la semilla, gran parte de la semilla, está ocupada por el tejido de reserva, el endosperma. Las reglas, lo que me dice la definición es que si encuentro un trozo de cariopse mayor a la mitad de su tamaño original, queda en la fracción de semilla pura. Ahora, en esta foto, la última de este grupito de fotos, lo que vemos es un trozo de cariopse del trigo que es mayor a la mitad del tamaño original, pero que en ese trozo no hay embrión. No puedo verme tentado a sacar eso de la fracción semilla pura, porque recuerden que acá no estamos evaluando la capacidad de germinar, lo que estoy evaluando es la composición física, es si eso no es de la especie. Se considera que si es más de la mitad de la longitud, yo me doy cuenta que corresponde a la semilla de trigo y lo dejo, independientemente de cuál es la mitad presente, si la que contiene el embrión o no. En cebada, lo que cambia es que la cebada no se dispersa, no es un cariopse que se disperse frecuentemente o con frecuencia desnudo, sino que se dispersa fuertemente envuelto por la lema y por la palia, que son estas dos brácteas que cubren al cariopse. ¿Tá? Y da otras definiciones que no tiene sentido que nos detengamos ahora. Y en el caso del arroz, también. En el caso del arroz, lo que me dice, me cambia el término, porque en el arroz lo que se dispersa no es solamente el antecio que forma parte de una espiguilla, sino que es la espiguilla completa, y entonces me da las definiciones de, haciendo más referencia botánica de las estructuras que podemos encontrar, pero independientemente de la longitud de esa arista que puedan ver o independientemente de que venga con esas lemas estériles o que encontremos al cariopse desnudo, todo es considerado semilla pura. ¿Cómo es el procedimiento del análisis de pureza en concreto? Lo que hacemos es obtener una muestra de trabajo que tiene que tener un peso no menor al indicado para la especie o que por lo menos contenga 2.500 semillas. Ese peso que lo obtenemos a través del procedimiento de homogeneización y cuarteo, ¿no? Esa muestra de trabajo, registramos su peso inicial. ¿Con cuántos números después de la coma es necesario que registremos ese peso? Con el número que nos indica la tabla que se presenta en las reglas ISTA en el punto 3.5.1. ¿Y de qué depende eso? Depende del tamaño de la muestra. Si la muestra era una muestra de
colza que tiene que ser mínimo de 10 gramos, entonces mi muestra va a estar en el rango entre 10 y 99,9 ahí en la tabla, y me corresponde ingresar el peso con 2 lugares después de 2 posiciones decimales. Luego de eso se dispone la muestra sobre una mesada limpia, libre de estática, con buena iluminación y idealmente o de preferencia es casi que fundamental contar con una lupa de mesa para poder trabajar con aumento, y también contar en el laboratorio con una lupa binocular para ayudarnos en la identificación de especies que no conozcamos o que sean de muy pequeñas. Procedemos a separar las semillas de otras especies y los otros componentes con la ayuda de utensilios como pueden ser espátulas o pinzas. Se permite el uso de zarandas que faciliten la separación, pero en esto hay que tomar una serie de precauciones en el sentido de verificar la limpieza previa de las zarandas antes de usarlas y de tener cuidado de no perder nada del material de nuestra muestra de trabajo durante el procedimiento. Luego que hicimos la separación, colectamos cada fracción en un recipiente para trasladarlos hasta la balanza, y acá hay que hacer otra puntuación. El resultado del análisis de pureza es un resultado de la composición en porcentaje en peso. Por lo tanto, la balanza es una pieza fundamental en nuestro análisis y en los resultados que vamos a obtener. Entonces, la balanza es necesario, primero, que pueda pesar con el número de posiciones decimales que está indicado en la tabla, que además debe estar calibrada con la frecuencia establecida por un organismo competente, y además debe estar con la frecuencia que establezcamos en nuestro laboratorio verificada para que estemos tranquilos de que estamos trabajando y obteniendo las mediciones correctas. Una vez que llevamos nuestras fracciones hacia la balanza, las pesamos y registramos el peso de cada fracción con el número de posiciones decimales necesario. Después que registramos el peso de cada una de las fracciones, lo que hacemos es sumar los pesos. ¿Ah? Y lo primero que vamos a hacer después que sumamos los pesos es hacer la diferencia. Ese peso resultante de la sumatoria de las fracciones, del peso de cada fracción, es lo que llamamos nosotros peso total. Lo primero que vamos a hacer es la diferencia entre el peso inicial de cuando habíamos recién ahí obtenido nuestra muestra de trabajo y el peso total. Las reglas CISTA lo que nos dicen es que tenemos que chequear que la diferencia entre el peso inicial y el peso total no sea mayor al 5% del peso inicial. Entonces, hago la diferencia, calculo el 5% del peso inicial, o no lo calculo, hago la diferencia, calculo el porcentaje que corresponde del peso inicial, esa diferencia. Sé que no puede superar el 5%. En el caso de la izquierda, perdón, acá, vemos que la diferencia corresponde a un 1,92% del peso inicial, o sea que está correcto y puedo entonces seguir y empezar a calcular los porcentajes. Pero en el caso acá hacemos la diferencia y me da que esa diferencia corresponde a un 6,86% del peso inicial. Por lo tanto, es mayor que el 5%, así que algo hicimos más, reviso los cálculos. Si hay algo que no me da, lamentablemente voy a tener que sacar otra muestra de trabajo y empezar de nuevo. ¿Cómo calculamos los resultados? Hay que calcular el porcentaje en peso de cada componente con respecto a la sumatoria de los pesos de los componentes, es decir, con respecto al peso total. Después que hay una diferencia entre el peso inicial y el peso total, y verifiqué que no hubo ni pérdida ni ganancia de material durante mi análisis, del peso inicial me olvido. Y ahora voy a basar los análisis en el peso total, la sumatoria de los componentes.
hacemos entonces el cálculo de porcentajes tomando como 100% el peso total y vamos calculando los porcentajes. Y registramos, es aconsejable registrar primero los valores que vamos obteniendo de los porcentajes con 2 posiciones decimales, ¿tá? Como está indicado acá en esta columna. Luego de que registré y calculé los porcentajes para todas las fracciones y los registré con 2 posiciones decimales, voy a redondear. ¿Cómo se redondea? Los números que sean iguales o superiores a 5 hacen que yo aumente en 1 la cifra que tenían a la izquierda, ¿verdad? Es un redondeo común como el que nos han enseñado en la escuela. Entonces redondeamos acá 88,66, lo redondeo a 88,7, 1,96 redondea a 2, 9,38 quedaría entonces en 9,4. Pero yo sé que los resultados, cuando expreso los resultados con una fracción decimal, los resultados tienen que sumar 100,0. En este caso, entonces, si yo redondeo como corresponde a todos los porcentajes calculados, la suma me da 100,1. Eso está mal. ¿Qué me permite hacer las reglas? Me permite sumar o restar 0,1% al porcentaje que sea mayor, que normalmente corresponde al porcentaje de la fracción semilla pura, ¿tá? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Lo que siempre conviene hacer es empezar a redondear las fracciones que tienen un porcentaje menor y dejar para acomodar la fracción que tenga mayor porcentaje. Por lo tanto, yo voy a redondear acá 9,38 a 9,4, 1,96 a 2 y 88,66 no lo voy a redondear, lo voy a dejar en 88,6 para que la suma entonces me dé 100%. ¿Tá? Si yo tuviera que sumar o restar más de 0,1 a esa fracción que tiene el porcentaje mayor, a ese porcentaje, en ese caso lo que tengo que hacer es revisar los cálculos o, si no, los cálculos no me dan, bueno, realizar el análisis nuevamente. Solamente puedo jugar con un 0,1 ahí, más o menos. ¿Cómo se expresan los resultados? Los resultados deben ser informados con una sola posición decimal. La sumatoria de todos los componentes de los resultados informados debe ser 100,0. Si hay fracciones que cuando yo calculo el porcentaje, ese porcentaje me da menor a 0,05, es decir, 0,04, que no da ni para redondear a 0,1, entonces se informa como trazas esa fracción. Y si en alguna de las fracciones no se encuentra material, por ejemplo, estoy analizando y no encontré ninguna otra semilla, esos valores se informan como 0,0, no se pone ni 0 ni se deja en blanco el lugar. Hay que acordarse también que parte del resultado del análisis de pureza es indicar cuáles son los materiales contaminantes. Entonces, ahora que hice todos mis cálculos, o podía haberlo hecho antes, pero tengo que registrar qué fue el material inerte que encontré, todo, el detalle de todo lo que encontré. Y también cuáles son las otras semillas contaminantes que encontré. Ahora, yo puedo haber llegado hasta acá, puedo haber hecho todos los porcentajes, puedo haber hecho todo el análisis, puedo dar el valor en porcentaje de pureza, pero puedo tener una o varias especies que no sé qué son y que no he podido identificar. Sé que no son de la semilla pura, por ahí sé que no son semillas cultivadas, por ejemplo, pero son malezas que no logré identificar. ¿Qué hago? Bueno, hay pasos simples que se pueden hacer. Lo primero, si yo estoy trabajando en un laboratorio que hay más analistas, es consulto con los analistas que capaz que tengan más experiencia que yo, capaz que ya se enfrentaron a esta misma maleza y la encontraron en algún momento y saben qué es. Entonces hago la consulta con mi gente, con mis compañeros. Si estoy trabajando solo, si todos los compañeros a los que les consulto no saben qué es, ¿qué hago? Bueno, puedo recurrir a alguna persona que sepa que puede, a un compañero de otro laboratorio, pueden recurrir a nosotros en INASE, pueden recurrir a agronomía, a botánica en la Facultad de Agronomía,
pueden contactarse con alguien que consideren que sepa o que pueda conocer esa semilla y le mandan una foto, pero una buena foto. ¿Qué es una buena foto? Una buena foto tiene una referencia de tamaño y una buena foto tiene también, muestra, bueno, ni que hablar que tiene que estar lo más enfocada que se pueda sacar, pero además una buena foto muestra la semilla de distintos ángulos, distintas caras de la semilla. Si yo en la semilla veo algo que me llama la atención, eso seguro tengo que mandarlo en la foto. Tengo que darle la mayor cantidad de información posible a la persona que va a mirar la foto para que pueda intentar hacer una identificación. Otra cosa que puedo hacer es consultar la colección de semillas, que normalmente debemos ir armando en un laboratorio de análisis de semillas. Es de esperar que un analista de semillas, a medida que va teniendo una identificación correcta y certera y de la cual confía de las semillas que va encontrando, las guarde y las vaya conservando en la colección de semillas para tener como referencia más adelante. También es importante contar con material bibliográfico que hay, si bien no es demasiado abundante, pero se pueden conseguir libros para asistirnos en esta búsqueda. Y hay hoy en día sitios web que son confiables y que tienen muy buenas fotos de semillas que ayudan en la identificación, y ahí les dejo en la presentación varios sitios web donde pueden encontrar muchísimas malezas con una calidad de fotos buenísima. Si con todo esto no sabemos qué hacer y tenemos que tratar de identificarla, tenemos que tratar de llegar lo más lejos que podamos con esa identificación. Y entonces ahí es importante saber qué mirar. Y ahí muchos de ustedes conocerán, a mí me gusta poner ese dibujito porque es bastante claro y representa lo que puede pasar. Muchos de ustedes deben conocer cómo es Tigger, el amiguito ese de Winnie Pooh, que todos nos damos cuenta que es un tigre, pero es claramente diferente al tigre que está mirando Winnie Pooh ahí a través de esa lupa. Entonces, una cosa es mirar, que como dice el diccionario, mirar es dirigir la vista hacia un objeto, y otra cosa es ver, que es examinar un objeto con cuidado y estudiarlo y percibirlo con la inteligencia, es decir, es mucho más profundo. Bueno, no nos tenemos que quedar con esa mirada rápida, sino tenemos que estar atentos a los detalles. ¿Qué ayuda? Ayuda un poco a tener una especie de secuencia de cómo voy a mirar yo esta semilla, qué miro, qué tengo en cuenta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta aspectos de la morfología externa. Por ejemplo, tamaño general. No es lo mismo una semilla de 5 milímetros que una semilla de 1 milímetro. Nunca una especie que tiene una semilla de 1 milímetro va a poder tener también una de 5 milímetros o más. Es decir, el tamaño ese general es un carácter a considerar. Después variaciones menores de tamaño, si mide 1,2 milímetros o 1,4 milímetros, eso seguramente no me va a ayudar en nada, pero esa primera diferenciación es importante. El contorno, es decir, la forma, como que si yo dibujo con un lápiz el contorno alrededor de esa semilla, ¿qué figura me queda dibujada? ¿Me queda una elipse? ¿Me queda algo reniforme? ¿Me queda un círculo? ¿Tiene forma de huevo? ¿Es como que la parte más ancha está desplazada hacia la base? ¿Es oblongo? ¿Los márgenes durante la mayoría de la longitud de esa unidad, los márgenes se mantienen paralelos? Todo eso lo tengo que tener en cuenta. También es importante y ayuda a ver cómo es la forma de la sección transversal. Es decir, yo agarro la semilla, la corto transversalmente. ¿Y qué forma tiene? ¿Es triangular? ¿Es elíptica? ¿Es circular? ¿Es aplanada? ¿Muy comprimida? Voy registrando todos esos datos. Con respecto a la superficie en sí, me fijo si es brillante, me fijo si es opaca. ¿Qué más me fijo? La textura de la superficie. Todos los que han visto... Bueno, las personas, yo siempre digo, las personas que no tuvieron la oportunidad de mirar una semilla chiquita bajo una lupa de gran aumento no saben de lo que se están perdiendo. Porque se les abre un mundo de texturas y de ornamentaciones diferentes. Entonces, eso tenemos que considerar, porque ¿qué pasa? Las semillas,
las especies de plantas tienen semillas con características que le son propias a la especie y que van teniendo variaciones con otras especies, incluso con especies que son bastante parecidas, bastante cercanas, digamos, con las cuales están muy emparentadas, pero van teniendo diferencias. En general, son pocas las veces en las cuales son tan parecidas las semillas de dos especies diferentes, en donde con la semilla sola no podemos realizar la identificación. Pero normalmente sí, esas características propias de la especie hacen que podamos, mirando una semilla sola, sin mirar el resto de la planta, tener la posibilidad de identificar la especie. Así que vamos a mirar las características de la superficie. En la superficie, si vemos el hilo que habíamos hablado hoy, bueno, tiene hilo, es visible, no tiene hilo, no es visible, la posición del hilo, cómo es, qué tan evidente es. En el cariopse de las gramíneas es esencial tener en cuenta el tamaño que ocupa el embrión, ¿verdad? En el cariopse de las gramíneas también se habla de hilo, si bien no corresponde al hilo botánico, porque esto no es una semilla, sino que es un fruto lo que estoy mirando. Pero también del otro lado, del lado donde no está el embrión, yo veo una cicatriz. Bueno, ¿cómo es? ¿Es lineal, como en el caso del trigo? ¿Es puntiforme, como lo que vemos acá en el caso del sorgo? También si tenemos estructuras acompañantes, ¿cómo son? ¿Qué estructuras tiene? ¿Viene con estructuras acompañantes o no? Y si las trae, ¿qué características tienen? ¿Se diferencian? Tengo las mismas estructuras acompañantes, pero esas estructuras se diferencian en determinados aspectos. Todo eso es información que tenemos que recabar y mirar para poder llegar a la identificación de la especie. Si con todo esto de la morfología externa no llego, bueno, tendré que después ver cómo sigo. Generalmente la identificación no se logra con una sola característica de estas que venimos mirando. Entonces muchas veces es la asociación de muchas. Por ejemplo, entre Raigras y Festuca, que son dos especies que tienen las semillas bastante parecidas, el contorno es diferente, porque el contorno en Festuca tiende a ser elíptico y en Raigras tiende a ser oblongo, ¿verdad? En la textura de la palia, ¿cómo es? En la Festuca es finamente punteada la palia, todo hacia toda la palia, en toda su longitud. Y en el Raigras la palia es punteada en la porción basal hasta la mitad y después se pone lisa. Y con respecto a la sección transversal, ¿qué veo? Bueno, acá en la base de estas semillas hay un trocito de raquilla y la sección transversal de esa raquilla en la Festuca es circular y es achatada o comprimida en el Raigras. Entonces ven cómo es una sumatoria de estos caracteres que hay que mirar, lo que nos ayuda a llegar a identificar las dos especies. Si no pude con todo esto, voy a tener que recurrir a características de la morfología interna. Si tengo solo una semilla y yo la voy a cortar para ver cómo es el embrión, para ver si tiene tejido de reserva independiente o no, lo que sí hay que hacer es anotar, sacar fotos, pero también anotar todas las características de la morfología externa que vi, cosa de no perderlas. Y bueno, y con eso tenemos que tratar de llegar lo más profundo posible y de identificar siempre las especies que encontramos, es decir, hacer nuestro mayor esfuerzo. Hablemos un poquito del análisis de determinación de otras semillas. El objetivo en este caso es estimar el número de semillas de otras especies presentes, ya sea todas, es decir, en general, todas las que están presentes, o el número de semillas de algunas especies en particular que sea lo que me solicitan, por ejemplo, determinadas especies de malezas nocivas. Lo que hacemos es obtener una muestra de trabajo con el peso que me indica, no menor al peso que me indica en la tabla 2C, columna 5, o una muestra que contenga por lo menos, y ahí quedó mal, atentos, porque es 25.000 semillas, no 2.500. Y registrar el peso de mi muestra de trabajo con las posiciones decimales que me indica, en este caso, en el punto 4.7 de las reglas ISTA, si bien es la misma tabla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a llevar mi muestra a la mesa de trabajo y voy a empezar a separar. Si
si no me dijeron nada sobre separame solo, fíjate solo en esta especie, entonces lo que voy a hacer es separar en general todas las especies contaminantes que contenga. Entonces puedo separar todas las semillas de todas las especies diferentes a la semilla pura en la totalidad del peso de la muestra de trabajo. Y en ese caso lo que estoy haciendo es un análisis completo. O puedo realizarlo separando todas las semillas de determinadas especies en el peso total indicado en la tabla 2C, es decir, en el peso total de la muestra de trabajo. Y en ese caso me estoy limitando a buscar determinadas especies. Entonces decimos que hicimos un análisis del tipo limitado. Puedo separar otra modalidad de separar todas las semillas de todas las especies diferentes a la semilla pura en un peso inferior al indicado en la tabla 2C. Y en este caso decimos que el análisis es reducido. Es reducido porque lo estoy haciendo en un peso menor al que me indican las reglas ISTA. También se puede hacer un análisis en el que separemos todas las semillas de determinadas especies en un peso inferior al indicado. Entonces estamos en ese caso frente a un análisis tipo reducido y limitado. En algunos casos en los cuales las especies que puedan aparecer como contaminantes son muy semejantes a la especie de la semilla pura y son muy difíciles de distinguir, y más considerando una muestra tan grande de más de 25.000 semillas, en ese caso se permite examinar una muestra que sea de un peso equivalente a 1/5 del peso indicado en la muestra en la tabla 2C. Y en ese caso se haría entonces, como vimos recién, un análisis del tipo reducido, limitado para esa especie. ¿Tá? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Que la determinación se hace por conteo y que para contabilizar las estructuras encontradas como semillas contaminantes se observarán las definiciones de semilla pura, si están contempladas dentro de las reglas ISTA, o la definición general de lo que considerar semilla pura si no están contempladas esas especies en las reglas. Hay que tener en cuenta también que semillas agrupadas en infrutescencias o dentro de frutos deben ser separadas y contadas individualmente. Es decir, esto que vemos acá es una infrutescencia. Cada uno de esos bultitos que ven corresponde a un fruto. Entonces, esta estructura no contabiliza como uno, sino que yo tengo que separar cada fruto y contarlo y reportar el número de cada uno de esos frutos. Hay que tener en cuenta la definición de semilla pura de la especie contaminante. Esto que vemos acá es una espiguilla de ryegrass. Y en el caso del Lolium multiflorum, el ryegrass, en la definición de semilla pura me dice que debe haber un cariopse dentro de ese antecio. Dentro de la lema y palia tengo que ver que hay un cariopse de determinado tamaño. ¿Sí? Pero tengo que verificar esa presencia. Acá, si yo encontrara esta espiguilla en un análisis como contaminante, yo me fijo en esta espiguilla y veo, no sé si se nota claramente, pero en el antecio basal y en todos los superiores también, no hay un cariopse formado, sino que lo que encuentro ahí son anteras, está la flor. Eso no llegó ni a formarse un pedacito de cariopse. Entonces, esa estructura no se contabiliza, no hay una semilla que compute como semilla para ser contada ahí. Los resultados de la determinación se expresan informando el tipo de análisis, es decir, si fue completo, si fue limitado, cuál fue el tipo de análisis que hicimos y el peso real de la muestra examinada. Se debe anotar el nombre científico de todas las especies que encontramos y si aplica de acuerdo con como figura el nombre en la lista de nombres estabilizados de ISTA. ¿Tá? ¿Qué quiere decir si aplica? Si está contenido en esa lista. Si aparece en esa lista, el nombre lo tengo que informar tal como aparece en esa lista. Y esa lista está disponible en el sitio web que queda ahí disponible en la presentación. A continuación del nombre científico ponemos el número de todas las semillas que encontré. ¿Qué pasa cuando las especies no las pude identificar a nivel de especie?
Bueno, ISTA me dice que tengo que identificar y reportar al taxón más preciso posible. ¿Qué es esto? Bueno, no llegué al nivel de especie, pero sí al género. Bueno, indico el nombre del género. A continuación pongo SP o SPP en función de lo que considere, como ya vimos, y el número que encontré. Si no reconozco el género, pero sí me doy cuenta, por ejemplo, que estoy enfrentada a una semilla de una gramínea poácea, entonces indico, bueno, acá tengo 2 semillas de esta familia, no sé qué son, pero indico por lo menos a qué familia pertenecen. Si no identifiqué, hice todo mi esfuerzo y no lo logré identificar, entonces pongo sin identificar, quedan 2 semillas que no pude llegar a qué son. Cuando no se encuentran semillas de otra especie, hice todo el análisis y no encuentro nada, eso debe ser indicado también, porque es lo que me da la certeza o le da la certeza a la persona que lee el certificado de que el análisis fue realizado. Ejemplos de cómo expreso los resultados. Se solicita, por ejemplo, un análisis de una muestra de colza para exportar. Para exportar me puede pasar que yo no sé cuáles son las exigencias del país, puedo ni siquiera saber a qué país va. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer un análisis completo. Cubro toda la cancha y que el que recibe el certificado interprete si entra o no, cumple con las exigencias del país de destino. Entonces, ¿cómo informo? Determinación de otras semillas en número. Análisis completo, tipo de análisis, en 100,8 gramos, es decir, el peso de la muestra con las posiciones decimales que corresponden, y anoto el nombre de los contaminantes que encontré y el número. ¿Qué pasa? Si analicé toda la muestra, hice el mismo análisis completo y no había contaminantes, lo informo, no se encontraron otras semillas. Segundo ejemplo, se solicita el análisis de una muestra de soja para verificar que cumple con la calidad exigida en Uruguay. ¿Cómo reporto ese análisis? Bueno, determinación de otras semillas en número. ¿Qué hice? El análisis lo hice limitado. ¿Limitado a qué? A lo que me exige el estándar. ¿Qué me exige el estándar de soja para ver si cumple o no cumple con la calidad exigida? Por supuesto, lo que me exigen todas las especies es que no haya ni una maleza con tolerancia cero. Entonces pongo limitado a malezas con tolerancia cero. Cero, no había. Y a malezas con tolerancia, me fijo cuál era la lista de malezas toleradas, idealmente en realidad ya lo vi antes, y reporto, de la lista de malezas con tolerancia encontré solo una semilla de Raphanus, entonces pongo malezas con tolerancia, Raphanus SP 1. Y queda claro, estoy diciendo que me limité a eso que estoy indicando ahí. Bueno, consideraciones finales. Los análisis vistos de pureza y determinación de otras semillas nos permiten conocer la composición física del lote evaluado. El aporte más importante de conocer la calidad física de los lotes es evitar el ingreso de especies indeseables a los cultivos y que después terminan inclusive adaptándose y dispersándose en nuestro campo natural. Esto solamente es posible si se cuenta con un marco normativo que establezca límites y tolerancias en función de la agresividad, capacidad de diseminación y facilidad de adaptación de las especies contaminantes. Los laboratorios de análisis de semillas son los centros en donde se controla el cumplimiento con las exigencias de la normativa, apuntando a la obtención de lotes de semillas de buena calidad. Y por último, otro aspecto que es importante considerar es que la información que vimos que va contenida en las etiquetas de los lotes de semillas, esa información es la garantía de calidad, como ya dijimos, y es lo que le da seguridad al agricultor, de que ese lote que compra está cumpliendo con la normativa en cuanto a las exigencias de calidad. Esa confianza del agricultor nos exige un alto grado de compromiso en el trabajo del día a día de los analistas de semillas, ¿verdad? Porque esa información es basándose en esa garantía que el agricultor adquiere las semillas que compra para su cultivo. ¿Ah? Entonces me gusta resaltar eso, dada la importancia que tiene el trabajo del analista en el proceso de la garantía de la calidad.